Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Saludos amigos, saludos amigas. Hoy estamos en la presentación de Momentos de la Historia, porque su productor y director, el licenciado Rafael Pérez Modesto, se encuentra en el exterior y en consecuencia nosotros estamos ocupando su asiento por esa circunstancia. En el día de hoy nosotros decidimos hacer un programa dedicado para hablar de temas constitucionales. En momentos importantes de la historia constitucional en República Dominicana, pero ha acontecido un acontecimiento inesperado para el país y el mundo, que es la muerte de Johnny Ventura, Juan de Dios Ventura, que los dominicanos bautizaron y llamaron como Johnny Ventura, un caballero. ¿Y por qué la parada? Johnny Ventura, un artista extraordinario, un ícono nacional, tenía múltiples facetas. Buen amigo, un hombre con una formación que no exhibía mucho, pero cuando entraba en el diálogo, usted podía apreciar la calidad de la formación de Johnny Ventura. Pero hay algo muy importante en su vida, que lo mantuvo durante toda su vida, que fue la defensa de la libertad, la defensa de la democracia en República Dominicana y la defensa de la Constitución de la República. Esto explica que siendo muy joven y ya en la carrera artística, Johnny Ventura, cuando estalla la guerra de abril, no fue de los ausentes, estuvo defendiendo la causa de la República, con lo que en ese momento él podía dar. Y vivimos múltiples experiencias de situaciones de intolerancia en República Dominicana, y Johnny Ventura siempre fue una voz animadora de la sociedad dominicana. Y ya últimamente, ustedes recuerdan los acontecimientos que vivimos, cuando se hicieron los aprestos para tratar de reformar la Constitución de la República, Johnny Ventura fue de las voces que se levantaron para decir no reforma, porque entendían que no se trataba de un paso democrático, sino que podía violentar la constitucionalidad en República Dominicana y sobre todo su institucionalidad. En el día de hoy el invitado es el doctor Yotin Curi Hijo. ¿Y por qué? Un experto constitucional, es juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y por este motivo está con nosotros. Y está con nosotros, no hubo la presentación al inicio porque ocurre que el doctor Yotin Curi y nosotros tuvimos la oportunidad de ser amigos de Johnny Ventura. Y de ahí el comentario que vamos a compartir del tema. Sí, yo quería, muchas gracias Tineo por la invitación. Yo quería apoyar tu comentario en el sentido de que también, como bien has dicho, fui amigo de Johnny Ventura y lo conocí, claro, primero como artista, luego compartí más, estreché más relación con ocasión de la lucha por preservar la Constitución. Incluso marchamos juntos y eso salió incluso en la prensa, desde el Mirador hasta el Congreso, con un grupo de personas. Hace poco, hace apenas 2 o 3 años, precisamente en defensa de la constitucionalidad y Johnny Ventura ciertamente tiene un doble mérito, sí, porque fue además de ser un artista excepcional, fue también un patriota y un hombre que luchó siempre por los mejores intereses nacionales. Definitivamente estamos hablando de una persona que merece el respeto de todo el pueblo dominicano. Y fue un embajador de República Dominicana. Tuvo la oportunidad, claro, de ser un embajador, en este caso de la República, porque tuvo la oportunidad de presentar la calidad del arte dominicano en Europa, en los países de América Latina, y en múltiples actividades le tocó a Johnny Ventura ser la figura estelar. Deja una producción discográfica que lo inmortaliza, y sobre todo su calidad de gente,
su amor por la patria que lo vio nacer, y un hombre también muy solidario, Johnny Ventura. Hay no, que hablar. Y con un nivel, Sí. Tineo, perdona que te interrumpa, Sí. con un nivel cultural fuera Sí. de lo común, porque había que hablar con él. Claro. No estamos hablando de un artista común y corriente, estamos hablando de un hombre con un nivel de instrucción bastante elevado, poco común si se compara ¿verdad? Con la generalidad de los artistas nuestros. O sea que ciertamente yo que pude conversar con él varias veces, me impactaba su nivel de conocimiento sobre temas Sí. que normalmente, ¿verdad? Uno piensa que no están al alcance de personas que no le dedican su vida, ¿verdad?, al desarrollo del intelecto de manera constante, pero Johnny Ventura era un hombre ciertamente sumamente instruido y con una conciencia política muy superior, como te digo, al común de las personas. Sí, y algo interesante en el diálogo, que era un hombre que sabía escuchar. Así es. Que usted hablaba un diálogo con Johnny Ventura y una de las cosas que hacía es escuchar sus expresiones, y sobre esa base un diálogo se eleva. Porque Es una de cierto. las dificultades que nosotros vemos con frecuencia es que a veces un interlocutor no escucha al otro. Exactamente. Y se dan así es. esas discusiones de sordo. Así En es. el caso de Johnny Ventura, y tenía, en este caso, un timbre de voz especial también. También. Porque Johnny Ventura, hay que recordar que también tuvo formación de locutor. También, así Sí. es, así es. Y Este- fue el último síndico de Santo Domingo. Del Gran Santo Del Domingo. Gran Santo Domingo. Lo que Antes- era Santo Domingo, porque hay que recordar Exactamente. ahora, usted tiene ahora los municipios, Correcto. que tiene el municipio de Santo Domingo Este, tiene el municipio de Santo Domingo Norte, Norte. tiene el Distrito Nacional, Exactamente. tiene el municipio de Guerra. Así Bueno, es. pues todo eso era el Distrito Nacional. Así Y es. ser alcalde, en ese momento era síndico, que se denomina. Síndico de todo. Sí, Johnny Realmente Ventura fue sí. síndico de la Así es. capital antes de la división del Distrito Nacional. Del Distrito Nacional. Ese fue Johnny Ventura, el alcalde, que en ese momento se denominaba síndico. De igual modo fue diputado de la República. También. Sí, Así es. porque Johnny Ventura nunca fue indiferente a la vida política y social de Exactamente. República Dominicana. Eso le permitía también tener un mejor conocimiento de la sociedad dominicana y entenderla en las circunstancias que fue necesario. Así La es. República Dominicana ha perdido un ícono. Johnny Ventura es un hombre que tuvo una impronta sobresaliente en la República Dominicana y en el exterior. Y un hombre que se ha inmortalizado por unos aportes que deja, su producción y su calidad de cantante y director de orquesta. Para nosotros, la noticia nos consternó. Así es, ¿no? Y deja un gran legado en la sociedad dominicana. Definitivamente fue una vida productiva. La vida de Johnny Ventura siempre fue un hombre trabajador. Bueno, murió trabajando. Sí, Eso me recuerda, Tineo, una entrevista que vi de Vargas Llosa que dijo lo mismo. Me gustaría morir trabajando, escribiendo. sí, Vargas Llosa hablaba en esa entrevista precisamente de la edad. De la edad, exactamente. Él decía, bueno, son 80 y más. Exactamente. Sí, que la sí. muerte me sorprenda trabajando, que Sí. fue lo que pasó con Johnny Johnny Ventura. Ventura. Sí, sale de la capital a Santiago, Así es. precisamente a darle seguimiento a un proyecto en el que estaba involucrado en Santiago, y sobre todo el que estaba muy interesado en tener la oportunidad de participar en causas que verdaderamente son de significación para la República Dominicana, Exactamente. como es la defensa del medio ambiente, Así y es. preocupado por los problemas sociales. Así El es. país pierde un artista ícono nacional, pero también pierde una voz importante para la sociedad dominicana. La sociedad dominicana, que tiene múltiples dificultades, usted conoce todas las limitaciones que tiene el país, y para una nación que afronta desafíos, voces como la de Johnny Ventura son necesarias, que puedan necesarias. estar en el debate. Así es. Pero deja un gran legado y nada. Esa es la vida, pero definitivamente se trata de una vida productiva, de un ser excepcional. Fue una persona realmente digna de encomio. Cierto. Dios le dé consuelo a la familia y fortaleza
para afrontar la ida de Johnny Ventura. Así es. Y recordarlo siempre con admiración y respeto al gran amigo, al gran dominicano Johnny Ventura. Vamos al primer cambio y continuamos en Momentos de la Historia. Continuamos en Momento de la Historia. El tema de hoy era precisamente hablar de momentos constitucionales en República Dominicana. Y organizamos un programa con el doctor Yotin Curi para hablar precisamente y comenzar con la primera constitución dominicana, la constitución de 1844. Un sueño que hicieron los primeros participantes que entendían que República Dominicana tenía que ser un Estado que viviera en democracia, que se constituyera en democracia, y la otra parte que desde un principio rechazó ese modelo de vida para República Dominicana. Y de ahí vamos a conversar con el doctor Yotin Curi precisamente sobre esta situación que ha vivido República Dominicana desde el origen. Perfecto. Vamos a comenzar Sí. con la Constitución de 1844, Sí. Tineo, pero primero vamos a remontarnos un poco más atrás al Tratado de Basilea de 1795, mediante el cual España le cede a Francia la totalidad de la isla, que luego, ya en el 1809, con la batalla de Palo Hincado, que Juan Sánchez Ramírez vence a Ferrán en Palo Hincado, la batalla de Palo Hincado. Entonces viene ese periodo de España boba, hasta que caemos en Ferrán, comandante francés. Exactamente, Sí. exactamente, hasta que caemos bajo la dominación haitiana de 22 años. Entonces, ya proclamada la separación, algunos historiadores dicen, bueno, que no fue propiamente, en ese momento lo que hubo fue un acto simbólico de separación, más que propiamente la independencia, porque la independencia se consagra después con las batallas, con las numerosas batallas que se dan. Entonces, en el 6 de noviembre de 1844, es decir, meses después del acto simbólico de separación de Haití, entonces se proclama nuestra primera constitución. Esa constitución, ese primer documento se inspira fundamentalmente en la Constitución francesa de 1814, que de ahí obtuvimos el sistema bicameral, que era el Tribunado y el Consejo Conservador, ¿verdad? Lo que es equivalente hoy a la Cámara de Diputados y al Senado. Luego, también hubo influencia de la Constitución norteamericana de 1787. De ahí adoptamos el régimen presidencial y republicano. Y también de la Constitución de Cádiz de 1812, que tuvo una enorme influencia pero bueno, también está la Constitución haitiana de 1843, en la que participaron, como hablábamos fuera de cámara, Buenaventura Báez como constituyente y Manuel María Valencia, entre otros. Sí. De esa Constitución haitiana copiamos 109 artículos. 109 artículos. 109 artículos de 200 y pico que tenía la Constitución de 1844. Entonces, la que ejerció también una gran influencia fue la de Cádiz. De ahí obtuvimos todo lo que es el sistema de ayuntamientos, el sistema del régimen político de las provincias, de las diputaciones, esa estructura fue copiada de la Constitución de Cádiz. Pero el hallazgo más significativo es que el artículo 12 de esa Constitución de Cádiz asumió la religión católica, apostólica y romana como religión oficial, cosa que se copió también en el artículo 38 de la Constitución Dominicana de 1844, donde también asumimos, al igual que en la de Cádiz, como religión del Estado, la católica, apostólica y romana. Pero también esa Constitución de 1844 tiene un aspecto muy significativo que ha pasado por alto a muchos estudiosos del derecho constitucional, y es que en el artículo 35 y 125 de esa Constitución se dispone que ninguna ley que sea contraria a la Constitución podrá ser aplicada. Es decir, aceptamos ahí el judicial review, que fue lo que
lo que inmortalizó el famoso caso Marbury versus Madison en los Estados Unidos en el año 1803. Es decir, que la Constitución de 1844 recogió múltiples aspectos del constitucionalismo más avanzado de aquella época. Y eso del Judicial Review realmente es impactante porque en eso se adelantó mucho a muchas constituciones de otros países latinoamericanos. O sea que en síntesis yo te podría decir que para la época fue una constitución bastante avanzada. Claro, la característica de nuestras constituciones es que son fundamentalmente, siempre han sido rígidas, unidocumentales y ¿qué te digo?, de extensión, de mediana extensión, con excepción de la de 1872, que apenas tenía 72 artículos, que fue una constitución breve. Ahora, con la de 2010, tenemos una constitución bastante extensa. Ahí hemos salido, ¿verdad?, lo que ha sido nuestra tradición constitucional en cuanto a la extensión. Pero retornando a la de 1844, te podría decir que ciertamente fue un documento muy avanzado para la época, Tineo. No sé si quería, ¿verdad?, alguna otra precisión. Sí, aunque no se logró el propósito original, o sea, el del principio, que los que partían de una república que precisamente se fundamentara en soporte democrático de manera general. Exacto. Porque esa situación que se produce en la parte final, cuando ya redactado el documento, de que Pedro Santana comienza, porque plantea presiones, tenía un hombre un portavoz ahí en la asamblea que era Tomás Bobadilla. Ah, claro. Y lograron introducir el artículo 210. Ah, sí, sí, claro. Que ese artículo desnaturalizó la Constitución, sí, claro, con excepción de, sí, pues estamos hablando, ¿verdad?, de la parte, sí, sí, pero obviamente el artículo 210 sí nació con el germen del autoritarismo, sí, esa Constitución, porque imagínate, darle esas potestades exorbitantes en ese momento a Santana, ciertamente que quebraba lo que era el principio, ¿verdad?, de separación de poderes y del equilibrio de los poderes que debe prevalecer en toda Constitución. Sí. Exacto. Es como decir, se aprueba la Constitución, pero se congelan algunos de sus alcances. Exactamente. Por ejemplo, división de poderes. No, el Ejecutivo decide en la circunstancia que entienda, como él señalaba, que invocaba el estado de guerra de República Dominicana, pero en realidad era que no había una visión democrática en Pedro Santana. Exactamente, no la hubo, definitivamente. Y ese artículo 210, bueno, eso ha sido muy debatido. Ciertamente introdujo, ¿verdad?, un germen que desafortunadamente se ha prolongado todo lo largo de nuestra historia, inclusive hasta el pasado reciente, donde la Constitución se ha visto como algo que puede, ¿verdad?, ser manipulado a conveniencia de los gobernantes de turno. Ahora, lo que logró Santana no lo logra cualquiera, porque Santana logró en la entrada un gobierno, una reelección adelantada. Exactamente. Porque era 2 periodos consecutivos. Exactamente. Aprobado y ahí entre el hombre. Así es, así es. Ya eso de la reelección ha sido, ¿verdad?, también otro de los puntos que siempre sobre los cuales han girado casi todas las reformas. En la de Moca de 1858 se prohibió la reelección sucesiva, sí, por ejemplo. En algunas modificaciones se prohibía, en otros se consignaba. Y eso ha perdurado hasta el día de hoy, Tineo. Eso es lo grande. Ha sido una constante histórica el tema de la reelección presidencial entre nosotros en las sucesivas reformas constitucionales. Sí, esto ahora que habla de la Constitución de Moca, esto es también interesante porque tuvo mentes lúcidas con un pensamiento democrático, como el presidente precisamente de la Asamblea Constituyente,
el Bernino Filomeno Rojas, que fue el presidente. No, el presidente fue, creo que José Desiderio Valverde, el que No, ese era el presidente que salió electo, ¿verdad? Presidente de la República. Exacto. Presidente Ahora, el vicepresidente luego fue Benigno Filomeno Rojas, ¿no? Sí, pero de la Asamblea. De la Asamblea, sí, era Benigno. El presidente de la Asamblea Constituyente, Bernino Filomeno Rojas, correcto. Okay. Vamos al cambio, porque ya nos indican que ha terminado este segmento, para continuar. Perfecto. En la primera parte hablábamos de la Constitución de 1844, en el segmento anterior, y quedamos en la parte ya tocando lo que fue ese proceso y sus consecuencias hasta concluir. El doctor Curi tiene un comentario adicional del tema. Sí, que la Constitución de 1844 definitivamente, con excepción de lo que fue el artículo 210, fue una Constitución aceptable, ¿verdad?, para ese momento, porque se inspiró en varias constituciones importantes, sí, como, ¿verdad?, la norteamericana de 1787, la haitiana de 1843, la francesa de 1814 y la de Cádiz de 1812, mejor conocida como Constitución de la Pepa. Sí, exacto. La Constitución de la Pepa. De la Pepa, sí. Proclamada, pero en Santo Domingo no aplicada. No aplicada, exactamente. Sí. Ese era el bueno, y hablamos, ahí caemos en otro punto interesante de la historia constitucional dominicana, que es el acontecimiento de la Constitución de Moca, que es la Constitución de 1858, que se produce ese logro tras la caída del gobierno de Báez. Recuerde que lo que se denomina en el Cibao y en la historia dominicana como la Revolución del Cibao, que fue el 7 de julio de 1857, es lo que da origen a esa Constitución de Moca. Así es la Constitución más liberal del siglo XIX, definitivamente. Primero, entre los puntos a resaltar es que abolió la pena de muerte por razones políticas. Trasladó la capital a Santiago. Sí. Prohibió la reelección sucesiva, como habíamos dicho anteriormente. Respetó la libertad de ciudadanas, consignó la libertad de expresión, que es muy importante, fíjate, de aquella época. Consagró el libre tránsito, la libertad de reunión. Los gobernadores de las provincias no podían ser los comandantes de armas. Eso era muy importante para evitar, ¿verdad?, que concentraran tanto poder. Fue restaurado el poder municipal, que eso viene de la Constitución, incluso está en el proyecto de Constitución de Juan Pablo Duarte, el tema del poder municipal. El sufragio directo también es instaurado en la de Moca, en oposición el sufragio directo, yo me refiero para escoger al presidente de la República, en oposición a los colegios electorales, que había sido consignado en constituciones previas. También prohibió la emisión del papel moneda, que ese fue otro gran otro gran problema de todo, tú lo sabes. La desgracia del presidente Báez. Del presidente Báez durante todo el siglo XIX, y de Lili también, con el tema de que emitían papel moneda y quebraron el país, arruinaron la economía en aquel entonces. Y también se reinstaló en esa Constitución el sistema bicameral. Bicameral. Senado, Cámara de Tribunado, Consejo Conservador, porque en algunos periodos tuvimos un Congreso unicameral y en otros bicameral. En esa de Moca se reinstauró el bicameralismo, que es lo que, ¿verdad?, se ha impuesto con el discurrir de los años. Pero fue definitivamente una constitución muy avanzada también para la época, muy liberal. De esa constituyente es que surge como presidente de la República José Desiderio Valverde y vicepresidente Benigno Filomeno Rojas, que como tú señalabas, murió en circunstancias extrañas en la Fortaleza Osama. Sí, detenido. Estaba preso y se dio la información que murió de manera repentina. La versión que corría, algunos historiadores dominicanos la notan, es que lo habrían envenenado en la cárcel, en la Fortaleza Osama, a Benigno Filomeno Rojas. Un hombre de una visión democrática amplia, porque él incluso hablaba de que en la apertura de la Asamblea Constituyente de Moca, él hablaba de que
parte de las vicisitudes que ha sufrido la República tienen que ver precisamente con los errores que se han cometido. Exactamente. Sí. De manera que ese es un acontecimiento. Otro punto que esa Constitución dejaba claro era precisamente la separación de poderes. Sí, exactamente. Establecía cuál era el ámbito de uno y de otro. Exactamente, porque es que donde no, como bien señalan muchos autores de derecho constitucional, donde no hay una auténtica separación de poderes y un equilibrio entre los mismos, no hay democracia, sencillamente. Desde el momento en que uno de los poderes se impone a los demás, ahí se altera el equilibrio democrático. Y eso, te reitero, para la época, la Constitución de Moca ha sido una de las mejor inspiradas que hemos tenido. Lo que pasa que era la época de la montonera, de los gobiernos se sucedían con rapidez vertiginosa, y entonces nunca pudieron madurar nuestras instituciones a raíz de esos cambios bruscos que eran propios del siglo XIX, incluso entrado el siglo XX, con ocasión de esas las constantes revoluciones que se producían entre nosotros. Sí, incluso una situación de inestabilidad. En los primeros 22 años, ya en el año 1899, República Dominicana había tenido 22 gobiernos. Exactamente. Entonces, en cada administración, una de las cosas que quería era tomar la Constitución como un juego. Exactamente. Y colocarla a la medida del gobernante que venía. Así es. Tenemos hasta el día de hoy, creo que 38, 39 reformas constitucionales tenemos hasta el día de hoy, que es mucho, ¿verdad? Tomando en cuenta que en otros países, como en los Estados Unidos, apenas lo que se producen son enmiendas. La Constitución no se está tocando a cada rato. Y la española de 1978 todavía está vigente. O sea, esa gente no está tocando como nosotros a cada rato el texto constitucional para acomodarlo a la realidad política, a las conveniencias políticas, como ha ocurrido tradicionalmente entre nosotros, con algunas excepciones. Pero ese ha sido el problema, es que nosotros, en lugar de acomodar nuestros actos a la Constitución, lo que hacemos es que acomodamos la Constitución a lo que nos conviene a nosotros en un momento determinado. Y después se ha quedado como una especie de cultura en la vida dominicana. Exactamente. Que se da un problema y se entiende que creando una nueva ley lo soluciona. Bueno, pero si usted no ha aplicado lo que usted tiene, ¿qué hace con establecer una nueva? Correcto, y por eso es que tenemos tantas modificaciones girando siempre sobre lo mismo. Con excepción de la de Moca que estamos señalando, la del 63 y la de 2010, la mayoría sí han versado sobre aspectos intrascendentes y coyunturales. Y un punto común es que es como una especie de un virus que sobrevive en el tiempo, que es la reelección. Exacto. Como usted ha referido, casi todas las reformas, 33 de las 39 reformas que se han producido de la Constitución Dominicana, 33 ha sido para acomodar coyuntura del gobernante de turno. Exactamente. Y eso ha sido desafortunadamente muy funesto para nosotros, porque nos ha impedido que nuestras instituciones maduren. Fíjate que en los Estados Unidos, después que Washington agotó sus 2 periodos, se impuso ya eso como una norma, con la única excepción de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, que fue por la circunstancia propia de la guerra, que tuvo 4 periodos, creo, ¿verdad? Y muere en la presidencia. Muere en la presidencia. Sí, porque eso era un hombre sobresaliente en esto. Exacto. Recuerden que él enfermó de poliomielitis adulta. Y tenía todas esas dificultades, y con todas esas dificultades fue uno de los líderes que termina en la Segunda Guerra Mundial. Los líderes Winston Churchill, José Stalin, exactamente, y Franklin Delano Roosevelt eran los grandes líderes. Y en ese momento, Franklin Delano Roosevelt era el líder. Claro. Incluso tuve la oportunidad de leer las memorias de José Stalin, y lo destaca como un hombre extraordinario y con una capacidad de recomponer situaciones difíciles extraordinarias. Pero observa que salvo ese caso excepcional y por circunstancias, ¿verdad?, entendibles, a nadie se le ha ocurrido en los Estados Unidos estar jugando con 2 periodos y punto. 2 periodos y el hombre se va. Ahí está un presidente brillante,
como el presidente Obama. Exactamente. Terminó sus 2 periodos. Se Le acabó. preguntaron, incluso en una de que si cree, dijo, no, la Constitución dice que son 2 y usted se va. Exactamente, el mismo Bill Clinton que terminó Sí. con un nivel alto Sí, de aceptación, alto. ¿verdad?, en el pueblo norteamericano. Pero no se está, allí se respeta lo que es una constitución. respeta. Y ese ha sido el problema nuestro, Sí. que siempre se ha querido acomodar a las conveniencias de los grupos que están en el poder en un momento determinado. Y hay también como una especie que sobrevive, que son los acólitos que comienzan a decirle Exactamente. al Ejecutivo, usted es el hombre y dice el país que usted tiene que seguir. Así es, bueno, el caso más dramático, como tú sabes, Tineo, fue el de Horacio Vázquez. Sí, Primero, debió haber llegado hasta el 28. Sí. Luego, con una interpretación, se quedó hasta el 30. sí, porque él fue decía que él fue electo con la Constitución Del anterior. 8, con la Constitución de Y que ahí se 1908. establecía. Y entonces, ¿qué nos costó eso? 31 años de férrea dictadura. Sí, de férrea De dictadura. férrea dictadura, precisamente por este juego de estar acomodando la Constitución. Y un final triste para Horacio Vázquez, después de haber sido un hombre que tuvo un liderazgo Así político en un momento que era decisivo en República Dominicana. Así Terminó es. un hombre sin poder. Dice un cronista que relata que el velorio, el sepelio parecía un sepelio de pobre, que no, Así es. no El fue tamboril mucha fue. gente. Después de haber tenido tanto poder. Después de haber tenido tanto poder. El otro gran reeleccionista, el caso de Buenaventura Báez, Buenaventura el Báez. primer dominicano que fue presidente 5 veces, en 5 ocasiones, muere exiliado en Hormiguero, Puerto Rico. Y uno dice, caramba, pero tuvo la oportunidad de reconstruir y morir con decencia en su país. Así es. Sencillamente ese virus de la reelección Así acabó con esa figura al grado de que muere en el exilio. Precisamente, y todo es por esa debilidad institucional nuestra. Ese respeto, ¿verdad? Vamos a decir a lo que son nuestras instituciones, que ha sido un lastre que hemos tenido a todo lo largo de nuestra historia y todavía al día de hoy sigue siendo una realidad ahí latente entre nosotros. Y las situaciones especiales también que ha vivido el país dan lugar a reformas especiales, porque ahí caemos en esto que le iba a preguntar, la reforma de 1961, que la gente casi no habla de esto, porque como ahí no se constituyó asamblea, ni nada de eso, fue una situación, una coyuntura especial, pero esa fue una reforma para... ¿La del Consejo de Estado? Sí, Ah, sí. sí. Que el Correcto. presidente del Consejo de Estado era el licenciado Rafael F. Bonelli. F. Bonelli, correcto. Sí, esa reforma se hizo. Sí, en República exactamente. Dominicana. Sí. ¿Qué le pareció? Bueno, esa reforma que te digo fue fue coyuntural, ¿verdad? Luego de la muerte de Trujillo hasta que se celebraran las elecciones de 1962 que ganó el profesor Bosch, Sí, ¿verdad? Bueno, y la Constitución del 63, que fue en abril, creo que en Sí. abril del 63 que se modificó, también debemos comentarla porque es una de las más avanzadas del siglo XX. claro, la constitución más avanzada. Más avanzada del siglo XX es la Constitución de 1963, que inaugura entre nosotros el constitucionalismo social en la República Dominicana, donde a la propiedad se le da una connotación social. La gente cree, Tineo, que es en la Constitución de 2010 que la propiedad tiene una función social. Eso viene del año 1963. Sí. Así Vamos es. al siguiente cambio y continuamos en Momentos de la Historia. Momentos de la Historia está dedicado hoy a hablar de temas constitucionales. Como anunciamos en la primera parte, su productor y director, el licenciado Rafael Pérez Modesto, se encuentra en el exterior. Y hemos invitado al licenciado Diosdin Curí Hijo precisamente para hablar de este tema de constitucionalismo y reforma constitucional en República Dominicana. La Constitución de 1963, que trajo múltiples novedades a la vida dominicana. Sí, como te decía, Tineo, es la constitución más avanzada del siglo XX. Él inaugura el constitucionalismo social. Esa constitución adopta como eje el trabajo como centro para el desarrollo social de nuestro país. También contempla la libre iniciativa económica, pero hasta un punto de que
no, ¿cómo te explico? De que no atente contra los poderes constituidos, porque también prohíbe el latifundio. Pero a la vez dice esa constitución que el minifundio es antieconómico. Es decir, y también establece esa constitución que todo aquello que conlleve plusvalía de la tierra, sin esfuerzo del propietario, tiene el propietario que cederle una parte al Estado por ese enriquecimiento. Se le metió a Balaguer con la ley de cuota parte. Exactamente, Sí, exactamente. sí. Fíjate, todo eso es de la Constitución del Sí. 63. Condena la corrupción Sí, y establece incluso sanciones, que no es propio de una Constitución establecer sanciones. Cierto. Pero en este caso, en la Constitución del 63, se establecen sanciones para casos de corrupción y de enriquecimiento ilícito. el monopolio. Prohíbe los monopolios. Sí, Prohíbe el latifundio, equipara las uniones de hecho al matrimonio. Fíjate lo avanzado, porque en aquel entonces estaba el tema de de que había una diferencia, recuérdate, entre hijos legítimos y los hijos nacidos estableció la igualdad naturales. entre hijos. Exactamente, como decían. que en aquella época no se concebía, porque había una ley, creo que la 985, que establecía una diferencia en materia sucesoral entre el hijo legítimo y el hijo natural. Uno era mayor y otro menor. Exacto, el hijo legítimo, el hijo natural, tenido fuera del matrimonio, heredaba la mitad de lo que heredaba el hijo legítimo. Entonces, eso fue erradicado en la Constitución del 63. Consagró la carrera judicial, Tineo, y la inamovilidad de los jueces. En aquel entonces, que es lo que tenemos hoy día. Tenemos carrera judicial y tenemos inamovilidad de los jueces. Sí, 1963 fue un... Fíjate, eso viene del 63. También prohibió la reelección consecutiva. Sí. En eso es igual que se asimila, se parece a la de Moca, de 1850. Y el valor que tiene, que lo hace Moca, la Constitución de Moca, quienes impulsan esa reforma, estaban en el poder. Era la gente que había ganado, había derrocado un gobierno, se establecieron, lograron esa reforma constitucional y fíjese cómo establecieron límites como garantía para una sociedad democrática. Y Juan Bosch, en esto también da lección 1963, que de ese establecimiento de la no reelección en esa constitución, Juan Bosch era el presidente y no se le ocurrió dejar algo ambiguo o confuso que diera lugar a que después pudiera... Así es. Todavía la gente no está consciente de lo funesto que fue para la historia de nuestro país ese golpe de Estado e impedir que esa Constitución del 63 se desarrollara, porque la verdad que era un instrumento realmente excepcional. Eso desvió, a mi juicio, Tineo, el curso de la historia dominicana, ese golpe, sí, definitivamente. Ya luego ¿verdad? Como fue una constitución de poca duración, viene la Guerra de Abril del 65. Y producto de esa guerra es la Constitución del 66, que ha sido la de mayor duración, porque perduró 30 y pico de años, hasta el 94. Hasta el 1994 fue una constitución conservadora, porque fue proclamada en una época donde la población apenas era de 3,5 millones de habitantes, un desarrollo precario en materia económica. Una sociedad todavía con muchas reminiscencias rurales dominantes. Correcto, esa es la palabra, con muchas reminiscencias. Y esa constitución perduró hasta el 94, ¿verdad? Y de ahí pasamos, ¿verdad?, hasta la más importante, es la de 2010, que es la que tenemos actualmente. Esa constitución, Tineo, adopta mucho de la del 63. Por ejemplo, el tema de la función social de la propiedad, que yo pensé originalmente que eso era iniciativa de la Constitución de 2010. No, eso viene de la Constitución de 1963, la función social de la propiedad. Y esta Constitución ya del 2010, que es muy moderna, consagra, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, crea el Tribunal Constitucional, el Consejo Económico y Social, establece la iniciativa legislativa popular, una serie de aspectos, porque con la Constitución de 2010 damos el salto de la democracia representativa a la democracia participativa con el tema del referéndum,
que todavía al día de hoy, desafortunadamente, ahora que tocamos ese tema, no se ha aprobado una ley sobre referéndum que haga efectiva la intención del constituyente de 2010 en el sentido de que debemos pasar de una democracia meramente representativa a una democracia participativa. Y todavía al día de hoy no tenemos una ley sobre referéndum. Que este es uno de los puntos que están pendientes en la agenda dominicana. Y es precisamente usted revisar su conjunto de leyes y normas para ajustarla a esa Constitución de 2010 para que la sociedad y el mundo puedan ver los resultados y los efectos de esa Constitución a plenitud. Exactamente, y aquí se modificó la Constitución en el 2015 para consignar la reelección, Tineo, y allá llegó al expediente, al tribunal, una acción directa o varias acciones directas en el sentido de que había, de conformidad con la Constitución, ese tipo de reforma tenía que pasar por una consulta popular. Y efectivamente así era. Yo emití, al igual que otros magistrados, un voto disidente en esa ocasión. Y te digo lo siguiente, el referéndum es fundamental, porque a mi juicio ese tipo de reformas, como la que ocurrió en el año 2015, a contrapelo de esta figura jurídica, a mi juicio fue una reforma inconclusa, incompleta. Y ese tipo de acontecimiento debilita, volvemos al origen del programa, debilita mucho nuestra institucionalidad. Porque si vamos a estar cada cierto tiempo, ¿verdad? Manipulando, modificando e incluso en contra de lo que establece la propia Constitución, que el referendo es necesario para la reforma, de conformidad con el 274 de la actual Constitución. Pero esos son temas que, al margen de ese punto, sí te puedo decir que es una Constitución moderna, bien intencionada, que yo creo que no hay necesidad de tocarla. Ahora se está hablando de una eventual reforma, pero yo creo que esa Constitución está bien como está y no debemos estar con ese juego de modificarla y de querer pensar en que la Constitución tiene un efecto taumatúrgico. Es decir, la gente cree que por modificar la Constitución o las leyes se van a resolver los problemas, y no pensar, los problemas del país. No, ese no es el tema. No tiene nada que ver con que reformemos la ley o la Constitución. Cierto. Usted tiene ahí, por ejemplo, las leyes y las normas que usted tiene que aplicar, poner en práctica, crear, para que esa Constitución pueda aplicarse a plenitud. Eso está pendiente. Entonces usted plantearse que reforma, exacto, sin usted haber llenado lo exactamente. Que está vacío, Fíjate que la del 78 en España, estamos, ¿hace cuántos años ya van? Más de 40 años. Y no se ha modificado. Y todavía hoy se habla que España es distinta a partir de esa reforma constitucional. Exactamente, que fue una reforma concienzuda de la cual nuestra Constitución del 2010 copió también gran parte de ese modelo de la Constitución española de 1978. No, de ahí que se considera la Constitución. Esa Constitución de 2010 se considera el primer acontecimiento en República Dominicana que coloca una Constitución a tono con lo que está ocurriendo en el mundo. Exactamente. Es una Constitución muy avanzada. Muy avanzada, bueno, y crea la jurisdicción constitucional, el Tribunal Constitucional. Fíjate que es lo que le ha venido a dar contenido a la Constitución con sus decisiones. De manera que ha sido muy trascendente en múltiples aspectos. También establece le da categoría constitucional a lo que es el honor, la intimidad. Esa Constitución del 2010 le da categoría constitucional al amparo, a la acción de amparo, al habeas data, al habeas corpus. Sí. Es decir, es una Constitución muy bien pensada, se adelantó, muy bien elaborada. Hoy que están de moda las comunicaciones, protege esos mensajes. O sea, un mensaje que usted dice se reputa privado. Se reputa privado, de usted, exactamente. Esa Constitución lo garantiza. O sea, con una Constitución que está muy bien elaborada, que hay que dejar que el Tribunal Constitucional con sus decisiones vaya llenando las lagunas, pero no estar modificando la Constitución constantemente como ocurrió en el año 2015. Eso no, eso hay que desterrarlo ya de la práctica. Sí. 2015 no salió del círculo que ha vivido República Dominicana desde precisamente la primera Constitución,
que se producen reformas para sencillamente resolver un problema a un presidente que se quiere reelegir. Exactamente. Que se quiere repostular. Exactamente. Y entonces, no, hay una, y vamos a abrirle la puerta para que entre. Exactamente. Eso no es una reforma, eso sencillamente es una manera de irrespetar una Carta Magna. Exactamente. Sí. Y ahí es que nosotros nos diferenciamos de esos países desarrollados que han fortalecido sus instituciones sobre la base del respeto a las mismas. Sí. Nosotros no, nosotros queremos acomodar las leyes a los intereses coyunturales del momento y eso no es posible. Ningún país puede progresar sobre esa base y esa filosofía, que es lo que ha ocurrido entre nosotros constantemente a lo largo de nuestra historia, Tineo. Sí. Otro punto importante en la República Dominicana con esa Constitución de 2010 es que fortalece el criterio de igualdad en República Dominicana. Así. Lo fortalece, lo consagra en Sí. República Dominicana. No, y establece como eje la dignidad del ser humano. Bueno, dice que Eso se sustenta en el exacto. respeto a la dignidad. El de la respeto a la persona. dignidad de la persona. Sí. Y eso es esencial. Sí. Sí, la más parecida a la Constitución de 2010 es la del 63. Sí. Definitivamente. Adoptó muchas de sus disposiciones. Fueron las luces, fíjese, y en siglo XIX, 1858, la Constitución de Moca. Siglo XX, la Constitución 1963 y 2010. Han sido 2010. los puntos más luminosos. Más luminosos. Sin embargo, la de mayor duración, te reitero, fue la del 66. 66. La del 66, pero bueno. Ahí por la influyó coyuntura. mucho el liderazgo de Balaguer, que duró más de 20. Balaguer duró gravitando 22 años. 22 años. Como una figura de poder. Exactamente. Porque aun cuando fue a la oposición, recuerde que él tenía el control de parte del Congreso, siempre aseguró el Senado, por ejemplo. Exactamente. Y en ese momento el Senado, por ejemplo, era el que te escogía los jueces. Y quizá hubiese durado más tiempo, hubiese perdurado más tiempo si no se da aquel famoso, la crisis, el pacto. La crisis de 1994, el pacto por la democracia. Que ahí es que se establece la no reelección. Exactamente. Él se fija el 50 y más para ganar la presidencia de la República. Exactamente. Y si no lo gana, segunda vuelta. Ahí es que Pero ya en el 2002 estábamos otra vez consignando retornando a la reelección. Y después en el 2015 estamos retornando también. O sea, el único que de los gobernantes modernos que ha respetado eso ha sido el doctor Leonel Fernández. Sí, ojalá el único. Sí, ojalá en la República Dominicana prenda esa posición de entender que con una constitución no se puede jugar. Exactamente. Ha llegado el momento final, nos enseñan que terminamos, pero agradecemos sobremanera la atención de ustedes. Les reiteramos la información. El licenciado Rafael Pérez Modesto, el director de Momentos de la Historia y conductor, no se encuentra aquí porque está en el exterior. De manera que la próxima semana, Dios mediante, ustedes tendrán la oportunidad de nuevo de compartir sus importantes comentarios y manera de conducir Momentos de la Historia. Gracias. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron